Y hermanos, nuestra práctica y nuestro deseo en este día es expresar nuestra gratitud primeramente a Dios por las madres y también, claro, que a las madres que están presentes, expresarles nuestro amor y nuestra gratitud. Al mismo tiempo, debemos de considerar no solo a las madres, sino a todas las mujeres hermanas presentes que están aquí en esta mañana, o sea, que forman parte de la familia cristiana, de la familia de fe, y sea que estén casadas, solteras, con hijos, sin hijos, jóvenes o mayores, queremos también considerarlas en esta mañana y que la palabra de Dios no solamente les hable a ellas, sino también a los hombres, porque Dios tiene una forma especial de hacerlo. Al nosotros evaluar la palabra del Señor, estoy seguro que nosotros también vamos a venir a desear estar a la imagen del Señor. Así que, hermanos, debo decir que la tendencia de estos tiempos es enfatizar en cuanto a la igualdad que entre la mujer y el hombre, o los hombres y las mujeres, de manera que minimizan el significado único en cuanto a la masculinidad y feminidad de la mujer. Disminuyen lo que es el papel de la maternidad y la paternidad en la forma en que el mundo lo quiere enfatizar. Y por supuesto que esta depreciación de la persona o de la personalidad masculina y femenina es una terrible pérdida en la sociedad. Para nada esto ayuda, sino es para más bien una gran pérdida. Y hay una gran confusión sobre el significado de la personalidad sexual hoy en día. Yo diría que es una epidemia lo que estamos viendo y va directamente en contra de lo que Dios creó y ha establecido. Por supuesto que hay consecuencias, las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia a Dios. Vemos más divorcios, más homosexualidad en el mundo en que estamos, más abuso sexual, más promiscuidad sexual, vemos más parejas viviendo juntos sin matrimonio, vemos más angustia emocional e incluso suicidio en relación con estas cosas. Y todo esto viene por la pérdida o alejarnos más y más de esa identidad que Dios ha establecido. Y por supuesto que tienen enormes ramificaciones estas pérdidas, al punto que mucha gente hoy se pregunta que si hay que tener un hombre y una mujer para hacer un matrimonio. Algo terrible. Pero para eso es que predicamos, para eso es que mostramos la verdad de Dios en su palabra, la cual es la única fuente que nosotros tenemos de nuestro Dios, de nuestro Creador, para guiarnos por el camino de la verdad y la vida. Bueno, cabe preguntar al analizar todas estas cosas, estos problemas, y al analizar incluso esta belleza que hemos leído en el Proverbio 32, en el Proverbio 31, vemos nosotros, hermanos, la necesidad de ir a la cruz de Cristo. Y por eso quiero preguntar cómo la cruz de Cristo atribuye valor y atribuye honor a la belleza de este proverbio que hemos leído, donde se presenta esta mujer. Proverbio 31, del 10 al 31, muestra una imagen de una mujer perfecta. Es decir, no escuchamos aquí, no le hemos leído ninguna imperfección, ¿verdad? Ninguna imperfección hemos visto en esta mujer. Es decir, si usted piensa bien en lo que hemos acabado de leer acá, leemos acerca de una mujer piadosa, una mujer sabia, maravillosa esposa, una ama de casa, una gran cocinera,
una mujer que sabe hacer ropa para sus hijos, una mujer que se levanta antes que todos los demás y se acuesta después de todos los demás y prácticamente nunca duerme. Ella es fuerte, es humilde, tiene confianza, es sirvienta, es una líder, una emprendedora, compra propiedades para el beneficio de la familia y encima de esto, y si fuera poco, también cuida y alimenta a los pobres. ¡Wow! Tremenda mujer. Ahora, como resultado de esto, si somos honestos, las mujeres pueden leer este pasaje, y en lugar de alejarse de aquí en esta mañana, alentadas, pudieran más bien alejarse desalentadas pensando que nunca he sido así o nunca podré ser así, tan perfecta como esta mujer. Y es la razón por qué nos lleva a la cruz de Cristo. O los hombres pudieran decir, los hombres solteros que quieren buscar una esposa, dicen, wow, yo quiero una mujer así, pero ¿dónde está esa mujer? O el hombre casado que está aquí en esta mañana y no lo diga en alta voz, y diría, ay Dios mío, yo quisiera que mi esposa fuera así. Hermanos, si lo analizamos bien y somos sinceros, hay razón para que a todos nos lleve a la cruz del Calvario y veamos que estamos cortos en muchas maneras de la perfección. Pero para eso es la palabra de Dios, para que nosotros seamos redimidos y el Señor nos purifique, nos limpie y comencemos a andar en ese camino, aunque nunca lleguemos a ser perfectos. Y tenemos que ser honestos, ¿verdad? Nos quedamos muchas veces cortos de la perfección, pero la obra del Espíritu Santo es de convencernos, redarguirnos, cambiarnos y siempre a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la palabra de Dios es tan hermosa, porque no es para desalentarnos, sino para animarnos. Y cuando estamos en Cristo y leemos esto, decimos, eso es lo que yo quiero. Esto es lo que yo deseo para mi vida, ser así, Señor, y agradarte de esta manera. Dios nos hace ver por su palabra cuán imperfectos somos y cuánto necesitamos de su gracia, de su redención, de su perdón. Y quiero antes de continuar darles 4 pasajes bíblicos que espero que los tengamos como base de todo lo que vamos a decir en cuanto a este proverbio. Porque no podemos excluir la obra de la gracia de Dios en sus hijos, en sus escogidos para transformarnos. Vengan conmigo al Salmo 139, versículo 23 al 24, porque veo que expresa el deseo de ese cambio en la vida de uno. No hay nada peor que creernos buenos o creernos que ya hemos alcanzado una meta que no la hemos alcanzado. Y dice el salmista, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, depravación del hombre. Pero dice al final, guíame, Señor, guíame en el camino eterno. Fíjense que nos damos cuenta que la idea aquí es que le pidamos a Dios que nos examine, no porque Dios no sepa lo que está pasando, Dios lo ve todo y nos examina, y no es para que Dios vea qué buenos somos, sino estamos pidiendo, Señor, examíname para que me cambies, para que me transformes, para que enderece lo que está torcido en mi corazón. Ezequiel 11:19, así que no se desanime, miren lo bueno que es Dios. Dice aquí en Ezequiel 11:19, dice, y les daré un corazón, ¿cómo dice? Les daré un corazón, es como si dijera, no hay un corazón, ¿no? Porque dice, y un espíritu nuevo. Hay algo que no funciona y Dios lo hace bueno que funcione. Dice, pondré dentro de ellos, esta es promesa de Dios, esta es la obra de Dios. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne.
Ahora, ¿por qué Dios va a decir que hay un corazón de piedra que Él tiene que quitar para poner uno de carne? ¿Usted se imagina cómo sería un corazón de piedra? Si nos ponen un corazón de piedra, dejamos de vivir. No bombea. Es muy rígido, no está diseñado para que tenga vida. Y cuando Dios dice que hay un corazón de piedra, que Él tiene que cambiarlo en un corazón de carne, Él está diciendo, estás muerto en lo espiritual, necesitas vida. Y eso lo puede hacer el Señor. Filipenses 3, del 9 al 10 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ahí es donde está el problema del ser humano, que se cree justo, bueno, su propia justicia. Que es por la ley. El ser humano piensa o tiende a pensar que obedeciendo leyes va a estar bien delante de Dios. Dice, sino la que es por la fe en Cristo. O sea, es cuando creemos en la perfección de Cristo, en la obra de Cristo, no en la que yo haga. Y dice que es de Dios por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y noten que dice por la fe de Cristo, es la fe que Cristo da. Dice la palabra que no es de vosotros, es don de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser ¿qué? ¿Llegando a ser qué, hermanos? Ese es el propósito de la palabra del Señor en transformarnos, hacernos más y más semejante a Él. Es decir, que el Espíritu Santo nos lleva por ese camino a que seamos más según Dios. Miren, Proverbios 19, versículo 14 conmigo, dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, ¿verdad? Dice, mas de Jehová, algo que es de Dios, es la mujer prudente. Es decir, una esposa sabia, virtuosa, piadosa. Esto es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Así que comienza este proverbio de hoy, el Proverbio 31, diciendo, en el versículo 10, comienza diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es como diciendo, hay tanta escasez de esto. Es como cuando Cristo dijo, por el camino ancho, muchos van, por el camino estrecho, son pocos. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La gente lo harían al revés. Hoy en día cambiaría cualquier cosa por tener las piedras preciosas, pero una mujer virtuosa, llena de todas estas virtudes, sobrepasa, no hay valor material que la pueda comprar. Y ya ustedes ven que hoy las mujeres detrás del dinero, y los hombres también, ¿no? Pero todavía estamos hablando más de las mujeres, pero van detrás del dinero las riquezas, ¿no? Por cierto, y para que vean que hay un balance en la Biblia, que cuando le habla a las mujeres también a los hombres, no quería dejar ese pedacito allí, ¿no? Proverbios 26 nos dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Muchos podrán decir cuán buenos ellos son, pero dice aquí, pero hombres de verdad, hombres según Dios, hombres temerosos de Dios, hombres que amen a Dios y que amen, por supuesto, a su prójimo y el más cercano a ellos, su esposa. Hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Quiere decir que no es fácil encontrar también este tipo de hombre. Pero bueno, hoy estamos hablando más que nada acerca de la mujer. Y Proverbios 31 presenta una imagen de una mujer que refleja la sabiduría de Dios, obviamente. Así que tengan en cuenta, según al final de este proverbio, el versículo 30, que esta es una mujer temerosa de Dios. Una mujer que respeta reverentemente a Dios, pero que también tiene temor de desobedecer a Dios, de temor de ofender a Dios. Por lo tanto, esto es una prioridad para ella. Y lo vemos en el versículo 30. Ahora, yo quiero en esta mañana decir lo más breve posible estas 6 características que nosotros vemos de esta mujer, o la que la representa a ella. Primero quiero hablar algo de su carácter, su devoción, su generosidad, su influencia.
y su efectividad y su excelencia. Vamos a comenzar con el carácter, ¿verdad? Primeramente, su carácter como esposa. Sin mencionarla a ella, primeramente habla en el versículo 11 de su esposo, que está diciendo que, dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Este hombre confía en ella. O sea, que la primera cosa que nosotros vemos aquí y notamos sobre ese carácter de esta mujer como esposa es que ella es una mujer confiable. Hoy en día no se puede decir que todos los esposos, la mayoría de los esposos tienen plena confianza en su esposa. Es decir, él puede estar trabajando todo el tiempo que necesita trabajar y hasta posiblemente irse de distancia por unos días, estar fuera por la necesidad de su trabajo, y él puede estar confiado en su integridad, en su discreción, en su sabiduría, en su cuidado por las cosas que son importantes para el esposo. Y estas son las cosas que llenan el corazón de este esposo que está aquí hablando. Así que ella nunca toma cosas para ella, además dice el versículo, es decir, que no le resta a las posesiones de él, a los recursos de él, ni a la reputación de él. Miren, en el casamiento la gente hace votos, ¿no verdad? Cuando están allí ante el altar, promete, yo prometo, sí, sí. Y estas cosas la gente las violan, no las obedecen, no las cumplen. Y esta mujer está cumpliendo estas promesas en buenos tiempos como en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad como en tiempos de salud, tiempos de felicidad como en tiempos de tristeza, en tiempos de riquezas como de pobreza. ¿No es así, hermano? ¿No es así como prometimos? ¿No prometimos eso? Recuerden. Así que esta mujer hizo bien en todo el tiempo. Vamos al segundo punto, donde dice que habla de su devoción como ama de casa. Bueno, déjenme decirle que el ser ama de casa hoy en día parece que no es nada popular y cada vez parece ser menos popular. Pero yo quiero que sepan que el ser ama de casa es una profesión legítima y aprobada por el Señor. ¿Cuántas van a decir amén ahí? ¿Qué pasa? Ser ama de casa es una profesión legítima, aprobada por Dios. Amén. Ya que ni nos gusta oír eso. ¿Qué pasa? Claro que no estoy en contra de la mujer que tiene que trabajar. Entendemos todo eso de lo más bien, pero que no perdamos de entender estas realidades. Miren, el acoso sexual más cruel y más perjudicial que hay, que está teniendo lugar en nuestros tiempos, es el acoso de las feministas, precisamente, y sus aliados del gobierno, precisamente el gobierno federal, contra el papel de la maternidad y el papel de la paternidad. Es terrible lo que se está viendo en cuanto a esto, hermano. Y como les dije, no condeno el hecho de que muchas tienen que trabajar, yo entiendo, y muchas mujeres que trabajan tienen que lograr de cierta manera todo esto que encontramos aquí en el Proverbio 31. Y con más razón los hombres debemos, y esposos, de apoyarlas y ayudarlas en cuanto a todo esto, porque están sobrecargadas las que quieren ser según el Proverbio 31 y además de eso tienen que salir afuera a trabajar. Entonces, hermanos, vemos esto. En el versículo 14 dice que ella es como nave de mercader, trae su pan de lejos, es decir, la distancia no es un problema para ella, no es un obstáculo. El versículo 15 dice que se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Wow, es difícil cuando vemos todo esto, tremendas mujeres. Noten que en aquellos tiempos había que tener al menos una lámpara de aceite prendida en la casa, porque si alguien se levantaba o tenía la necesidad de levantarse en la oscuridad de la noche, podía ver el camino. Y estas lámparas con aceite duraban cierto tiempo. Y como se acostaban, por lo acostumbrado, se acostaban a dormir con la caída del sol, algo que no acostumbramos a hacer acá, tenemos luces en las casas, tenemos aire acondicionado y todo como si fuera de día.
Pero era costumbre en aquellos tiempos, caía el sol, ya era tiempo de ir a dormir, salía el sol, era tiempo de levantarse. Y por supuesto, ya cuando llegaba la medianoche, ya la lámpara estaba por apagarse, había que prenderla de nuevo. Y esta madre tenía hasta el cuidado de levantarse de nuevo y ponerle más aceite a la lámpara. Y si eso fuera poco, se ponía a preparar los alimentos para el otro día, no solamente para sus hijos y su familia, sino también para las criadas. Era una economista, era una administradora de fondos y recursos, era una fiel esposa, amaba a sus hijos, tremenda mujer. En el versículo 16 nos lleva aún más lejos, era una mujer empresaria. Es decir, si ella consideraba un campo que era bueno para hacer buen negocio con él, lo compraba y allí plantaba las viñas y producía más. No era una mujer que estaba de ama de casa nada más para pintarse las uñas y ver su belleza y ponerse en Facebook. Esta era una mujer que estaba trabajando, haciendo útil para ayudar al hogar a salir adelante, a su familia. O sea que no solo trabajaba en la casa, sino que tenía su propio negocio. Aquí no dice que su marido fue el que compró esa propiedad, sino la compró ella, fue su decisión prudente. A veces que hay esposos que con esta idea del machismo, de todo lo demás, quieren decidirlo todo, deciden hasta las cosas dentro de la casa, deciden aquí, deciden ahí, no las limitan en lo que ellas pueden hacer. Y miren, qué mujer tan llena de efectividad, porque él sabía cómo, el esposo en este caso, a una mujer así, la apoya, la ayuda a que pueda salir adelante y ella le ayuda a él. Así que usted podrá decir, bueno, ¿cómo es que ella, de dónde sacaba el dinero para comprar esta propiedad? Bueno, miren, en Proverbios 31:24 nos da más específico lo que hacía ella. ¿De dónde sacaba el dinero? Bueno, miren, dice que hace telas y vende. O sea, cuántas cosas hacía con las telas. Dice, y da cinta al mercader. O sea, que no solo hacía las telas, seguramente hacía hasta prendas de lino, o sea, hacía cosas con la tela, cinturones, fajas y demás, y lo vendía a los comerciantes. Esta mujer no perdía el tiempo, ¿verdad? El versículo 18, entonces, vemos que prospera el negocio. El versículo 21 sigue entonces y dice que ella no le tiene miedo a la nieve. Ahora, esto no quiere decir que era una mujer que no era friolenta. Esto es lo que quiere decir que ella estaba preparada para el invierno. No tenía miedo. ¿Por qué? Porque se organizaba, se preparaba. Ella tenía a su familia lista para enfrentarse a esos tiempos de frío. ¿Sabías que en Jerusalén cae nieve? ¿Ustedes sabían que en esa zona caía nieve? Lo que pasa es que no cae nieve todos los años, y algunos creen que no, pero de cada 5 años se dice que 2 o 3 años cae nieve. Y por eso, bueno, en esa zona había que estar preparado. Pero el asunto es que su amor por lo suyo no le permitía a ella perder el tiempo, sino lo aprovechaba constantemente. Y entonces, bueno, vemos que era una mujer especial. En tercer lugar, su generosidad como vecina. Este es otro asunto en el cual tenemos que considerar. Miren, dice que alarga, el versículo 20, su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. ¡Wow! Como si fuera poco todo lo que hacía, ¿eh? Es decir, el versículo 20 nos dice a nosotros que ella tenía relación o se relacionaba con las personas necesitadas. Eso de extender la mano habla de que llegaba personalmente, respondía a las necesidades de otros. Hermano, eso no es lo que vemos hoy en día, no estamos acostumbrados a ver. Es decir, ella tocaba a los que se acercaban a ella como aquellos que no se acercaban a ella, pero tenían necesidad. Y lo que vemos hoy en día en este mundo en que estamos viviendo es mucho egoísmo, mucho egocentrismo, mucho el para mí, para mí, para mí. Es decir, quiero mejorar, estar más conforte, tener más riqueza. Y el mundo en que estamos viviendo lo que menos le interesa es al prójimo o la necesidad del prójimo. En cuarto lugar, vemos su influencia como
maestra, como maestra. Dice que el versículo 26, que ella abre su boca, o sea, la mujer tiene que saber enseñar a los hijos, ¿no? A su familia. Dice, abre su boca ¿con qué? ¿Y cómo usted quiere la sabiduría? Hay que estudiar la palabra, hay que pedírsela a Dios, dice el Señor que Él la da. Hay que tener una relación con Dios. Esta es una mujer que obviamente tenía relación con Dios, amaba a Dios y por lo tanto amaba la palabra de Dios. Dice, y la ley de clemencia está en su lengua. Esta es una mujer que sabía aprovechar cada momento de la vida para darle a sus hijos una enseñanza de lo que Dios esperaba de ellos. No es cualquier enseñanza. Y las enseñanzas tienen que comenzar, mis queridos hermanos, en una plataforma de carácter en el hogar. O sea, no es cuestión tampoco de decir o solamente de decir verbalmente algo, porque de lo contrario, lo que estamos enseñándoles a ellos es a ser hipócritas. Si los padres en el hogar exigen a sus hijos que sean lo que ellos no son, lo que le estamos enseñando que lo único que importa es el legado de la hipocresía. Enséñenselo luego a sus hijos, hagan lo mismo que nosotros y sigan enseñando lo que no practican. Así que hay una influencia, hay un poder en el carácter, no es solo en lo que decimos. Los hijos de hoy necesitan ver a sus padres que reflejen lo que ella o ellos están aprendiendo acerca de Dios. Es decir, que si hay que amar a Dios, si ella tiene que amar a Dios o el niño tiene que amar a Dios, ver que sus padres aman al Señor. Esto es la influencia más importante para ellos. No es solamente palabras. Y estamos viendo el carácter de esta mujer porque con sabiduría. La sabiduría no es solamente conocimiento, sino es la habilidad. La sabiduría, según la Biblia, es la habilidad de obedecer las enseñanzas de Dios. Entonces, una de las cosas que vemos que en el versículo 25 dice que ella se ríe de lo porvenir, ¿no? Esto no es que ella esté retando con sarcasmo el futuro, sino que esta es una mujer que está confiada en Dios, que ninguna intimidad siente de las cosas que puedan pasar, que vengan en el futuro, ¿no? Es decir, a veces se oyen pronósticos, la gente habla de incertidumbre, ella está segura porque está confiada en Dios. Así que guía a su familia diariamente con la sabiduría de Dios, y aunque yo creo que el padre debe de ser un maestro en el hogar, en las cosas de Dios, lamentablemente hoy es muy común encontrar muchas mujeres que adoran a Dios en las iglesias, pero sus esposos no. Y ellas solas tienen que hacer ese trabajo. Dios las bendiga y les ayude en ese trabajo maravilloso. Hay de ese hogar si no fuera por eso. Pero el hombre que es creyente debe de ser el que de manera sobre todo formal enseñe en cuanto a lo espiritual. Pero la realidad, hermano, es que la madre día a día, hora a hora, en esa relación de esa vida cotidiana, de esa lucha con los niños, tiene oportunidad tras oportunidades para mostrarle lo que es la grandeza de Dios, el amor de Dios y cómo nosotros debemos responder a Dios. Y el versículo 26 dice que ella, además de enseñar, era de hablar con prudencia y apacible. Muchas veces la manera en que los padres se relacionan con los hijos, en todas estas cosas de enseñanza es en cuanto a regaño, en un entorno de regaño solamente, lo cual es dañino. Los padres tienen que aprovechar las oportunidades también para saber enseñar y corregir. No todo es regaño, no todo es en ese tono sin corregir usando la palabra de Dios, ¿no? Así que sabe cómo abrir la boca. El Señor es el que da esa sabiduría, no es que uno la tiene, sino Dios se la da a uno en ese momento, cómo decir, qué decir. Y por eso habla con sabiduría al abrir su boca y abre el corazón de sus hijos en vez de cerrarlo. A veces que los padres son guiados por la ira, ¿verdad? Y dice la Biblia que no
le causemos ira a vuestros hijos. ¿Se puede hacer eso? Se puede causarle ira a vuestros hijos, y es por eso mismo, porque no hay enseñanza con sabiduría de Dios, sino es el hombre carnal que está actuando de cierta manera. En quinto lugar, y quisiera decirle que hay mucho que decir de cada uno de estos puntos, pero estamos tratando de ser breve. Su efectividad como madre. El versículo 27 resume su liderazgo diciendo que realmente ella pone en alto los caminos de su hogar, ¿no? Es decir, que ella no come el pan de la ociosidad, sino que ella se gana con su trabajo. Y hay gozo en ella, hay gozo por ese resultado que ella ve en su familia, es decir, es bendecida, hace que su familia esté feliz, las cosas estén en orden, y eso a ella le da gozo, deja un testimonio, y por lo tanto dice que sus propios hijos la llaman como bienaventuradas, y esto es algo tremendo para la esposa, hermanos, que sus propios hijos le agradezcan y vean que ella es bendecida por Dios. Yo creo que si hay algo que la mujer y madre desea, que su esposo y sus hijos les reconozcan, es decir, porque para ella no es que ella esté buscando reconocimiento personal, sino que para ella significa que ha sido útil en la vida de ellos. Y lo vemos en el versículo 28, miren, dice que se levantan sus hijos y la llaman ¿cómo? Bendecidas, feliz. Mamá, tú eres bendecida, porque la ven. Mamá, tú eres feliz, porque le ven la felicidad. Y su marido también la alaba. Para la esposa, que su esposo, todo el mundo podrá venir y decirle, oiga, usted es una buena esposa, por lo que vean, pero eso no tiene tanto valor como si su propio esposo se lo dice. No es igual. Es decir, esto es algo tremendo que ella ha podido, o esta mujer experimenta, que sus propios esposos y sus hijos vean que ha sido instrumento de Dios, que ha sido útil realmente. Y esto es lo que hace feliz. O sea, es la recompensa terrenal más grande que Dios puede darle a una mujer o a una madre, ¿no? Que pueda hacerla a ella feliz sabiendo que sus esfuerzos no son en vano. Miren lo contrario, el menosprecio, la ingratitud, el enfocarse en las faltas. Todas estas cosas lo que hacen es infeliz a la otra persona. ¿No han conocido a alguien así que se fija nada más en la falta de la gente y que nunca agradecen y nunca ven lo bueno? Esto lo vemos por muchos lados, pero esto no edifica. Ahora, vemos finalmente, mis queridos hermanos, el número 6, la excelencia de ella como persona. Bueno, todo comienza con la dimensión espiritual. Traté de decir esto al principio y la obra de Dios y su gracia, pero aquí vemos específicamente en el versículo 30 y 31 estas cosas. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Como dice ahora, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Quiero decirles que aquí gracia se refiere a esa carisma, a esa personalidad exterior que atrae a la gente. La mujer puede tener esto y ser muy atractiva por su personalidad, luce brillante como persona, pero realmente el consejo que esta madre realmente le está dando a Lemuel, a su hijo, para que se fije en esta clase de mujeres, que tenga cuidado de no caer en la trampa de mirar solamente eso que atrae en lo exterior. Esa personalidad que puede ser atractiva, pero que por dentro realmente no está la gracia de Dios allí. Y esa es una de las cosas que no debe engañar al hombre. Y la otra es la apariencia física. Vana es la hermosura. La palabra allí lo que significa es forma corporal, física. Cuando la mujer se dedica todo su tiempo a mantener su figura corporal, preocupada por esto,
desatiende lo que es la parte espiritual. Es decir, que no solo se engaña a ella misma, sino que engaña a los hombres haciéndoles creer que ella es una gran mujer por su personalidad, por su belleza, cuando realmente hay mucho por desear en su vida espiritual. Y no estoy criticando la belleza física, no me malentiendan. Lo que sí estamos exponiendo la verdad de que la belleza física por sí sola no tiene valor, no tiene realmente ningún valor, es vana, es inútil, es vacía. O sea, lo que critico es esa idolatría que hay hoy en día, ese afán, esa obsesión que hay hoy en día por la belleza física. Y en este caso la mujer de hoy puede estar más preocupada en sus pensamientos, más tiempo dedicado a este asunto que a cómo está su vida espiritual delante de Dios. ¿Y quieres saber algo? Estas son las dos cosas que más nuestro mundo busca hoy en día. Lo que más la gente se fija es en esa atractividad exterior física, al punto que ya vemos que hay todo tipo de cirugías hoy en día porque la gente está muy preocupada por eso. Y no habría nada malo en eso si la gente estaría más preocupada por la parte espiritual. O sea que no debe extrañarnos tantas relaciones vacías, llenas de engaño hoy en día. Como decía Salomón, vanidad, ¿de qué? De vanidades, vanidad de vanidades, solo necedad. Pero aquí se pregunta a la mujer, es decir, ¿qué es lo que realmente quieres hacer en tu vida? ¿Qué es lo que realmente te interesa? ¿Agradar a Dios, tu vida espiritual que perdura, o aquello que es marcesible? Miren, termina el versículo 31 diciendo, darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. ¡Wow! Tremenda mujer. Esta mujer es más bella cada año. ¿Qué les parece? No importa la edad, se hace más bella cada año. En cambio, esa que es bella físicamente, que carece de estas cosas, como va envejeciendo cada año es más inatractiva. Pensemos en estas cualidades. Y como dije al principio, mis queridos hermanos y amigos, todo esto es para llevarnos al Calvario, a la cruz de Cristo, porque al ver esta perfección que Dios demanda de nosotros, nos damos cuenta que necesitamos de la gracia del Señor y venir en arrepentimiento, deseando que Él nos cambie cada día para que seamos más a la imagen del Señor. Dios puso al hombre y puso a la mujer porque allí se reflejan estas dos partes del carácter materno y paterno que hay en Dios. Y esta mujer se hace cada vez más a la imagen de Dios. Deseemos siempre ser más a la imagen de Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padres, pedimos por aquellas mujeres que están aquí presentes. Dales el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que ellas se puedan moverse hacia este patrón que hemos estudiado, hacia este diseño, Señor. También, Padre, que sepan de tu gracia, que sepan que tú perdonas cuando hemos fallado, hemos fracasado, que entendamos este proceso, Señor, que tú pones en nuestros corazones para el arrepentimiento. Gracias por el patrón que tú nos das a seguir, gracias por ese poder del Espíritu Santo, gracias por ese poder de la resurrección de Cristo que se manifiesta en la vida de tus hijos, para que podamos acercarnos más y más a la imagen del Señor. Pedimos también por cada madre soltera que sufre, sea por la muerte o por el divorcio del esposo o de alguna otra situación que esté atravesando, pero que, Señor, se ven solas luchando para hacer todo
lo que ella debe ser. Pedimos por ellas, pedimos con acción de gracias también, Señor, por esas mujeres, Señor, también por los padres, a quienes es decir, tú no le has dado hijos, porque eso estaba así en tus planes, Señor, pero que puedan tener también una vida cumplida en ese matrimonio y bendecida, Señor, y que se sientan útiles, guiadas por tu gracia. Pedimos también por las que han quedado, Señor, en esa situación de solteras, que mientras estén así, Señor, te sirvan de manera única y que sean plenamente recompensadas en esa situación en que ellas están haciendo tu voluntad. Pedimos también por las más jóvenes aún, solteras, Señor, para que les guíes a ser las mujeres que tú quieres, Señor, que ellas sean. Y que también los hombres jóvenes aquí busquen esa clase de mujer ejemplaria. A nosotros, los esposos, Señor, ayúdanos a apreciar a nuestras esposas. Ayúdanos a apoyarla, a guiarla, a ser más un patrón, Señor, espiritual en el hogar. Ayúdanos y enséñanos también, Señor. Perdona por las veces que no hemos sido obedientes, por las veces que no hemos hecho lo que debimos haber hecho, Señor. Te pedimos que nos limpie y gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.